¿Por qué no puedes usar la magia? Llevo tiempo queriendo hacer este tipo de guía sobre cómo usar la magia y sé que muchos de vosotros ya estáis muy avanzados, pero también hay jugadores que necesitan algo de ayuda, bien porque acaban de empezar o bien porque más adelante quieren usar la magia. Bienvenidos gente, espero que estéis pero que muy bien, porque os voy a explicar los fundamentos básicos para poder utilizar hechizos o encantamientos, o ambos, de la forma más sencilla posible. Entendiendo estos pasos ya podréis aplicarlo para cualquier build que utilice magia. Ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a explicar los requisitos necesarios y luego el funcionamiento. Para esta guía voy a utilizar diferentes tipos de magia, ya sea de una sola estadística o la combinación de varias de ellas. Fijaros las que voy a usar para este vídeo. Recuerda que los hechizos están relacionados con la inteligencia y los encantamientos con la fe, aunque también se pueden combinar las estadísticas e incluso con arcanos. Para añadir un hechizo o encantamiento que hayáis conseguido, tan solo desde un lugar de gracia seleccionamos memorizar hechizos. Recuerda que para aumentar la ranura necesitarás piedras de memoria. Por cierto, una de ellas la puedes comprar a la gemela de la mesa. Importante, si viene con un símbolo de cruz roja, significa que dicha magia no podrías usarla, ya que no tiene las estadísticas mínimas. Pongamos un ejemplo. Este encantamiento te indica que requiere un mínimo de 25 de fe. Si no llegas a esa cantidad con tu personaje, no podrás usar este encantamiento, y por eso aparece de color rojo. Lo mismo ocurre con la combinación de ambas estadísticas, como por ejemplo este enjambre de mosca. Pide 11 de fe y 16 de arcano. Para usarlo debéis de tener el mínimo de ambas estadísticas. Si fallas en una de ellas, ya no podrás usarlo. Por ejemplo, en mi caso sí que tengo el mínimo de fe, pero no tengo el mínimo de arcano, por lo que no podría utilizar este encantamiento. Este es el requisito principal para hechizos y encantamientos. Ahora vamos con el requisito durante su uso. Para ello necesitaremos catalizadores de magia. Debéis de tener en cuenta que hay variedad de catalizadores y algunos de ellos combinan varias estadísticas. El catalizador común que se utiliza para los hechizos son los bastones y para los encantamientos son los sellos. Cada uno te indicará el requisito mínimo de atributo para poder usarlo, el escalado y el efecto pasivo. Veamos un ejemplo. Este bastón meteorito me pide un mínimo de 6 de fuerza y 18 de inteligencia, por lo que escala con inteligencia y tiene un efecto que potencia los hechizos de tipo gravita. Si queréis saber cuáles son, tan solo seleccionad el botón de alternar pantalla, por ejemplo en la Play sería el cuadrado, para ver si son de gravita como en este ejemplo el lanzarroca. Un detalle, aunque un catalizador indique que escala a inteligencia y a fe, eso no significa que pueda usarse ambas magias con el mismo catalizador. Por ejemplo, este sello de la Orden Dorada, por mucho que escale con inteligencia y fe, solo podría utilizar encantamiento con este sello. No puedo utilizar hechizo. Resumiendo, para usar la magia se necesita el mínimo de estadística en ambas partes, tanto en el hechizo o encantamiento como en el catalizador. Recuerda además que debes de poseer el mínimo de coste PC para usar la magia. Vamos ahora con los botones. Para mi ejemplo estoy utilizando una Play. Si tienes el catalizador en la mano izquierda, usaremos L1. Si lo tienes en la mano derecha sería con R1. Si estás usando ambas manos, R1 también. Por cierto, si mantiene pulsado para alguna magia será más potente. Recuerda que cuanto más escale el catalizador, más potente será la magia que uses. Por cierto, ahora te dejaré dos vídeos diferentes, uno de cómo encantar tu arma y otro para encontrar las diferentes armas desde el inicio, entre ellas los catalizadores. Espero que os haya gustado esta explicación y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!